Ya hemos visto los riesgos, los peligros y las redes que compartimos durante nuestras operaciones rutinarias y diarias. Ahora es clave y fundamental que todos nosotros conozcamos algunas técnicas de prevención y control del riesgo eléctrico. Para el caso de las operaciones de telecomunicaciones, las medidas de seguridad eléctrica son particulares, es decir, específicas. No podemos aplicar las mismas medidas de prevención y control que aplica el sector eléctrico, por una sencilla razón, porque nosotros no intervenimos líneas energizadas. En algún momento se hablaban de las 5 reglas de oro para trabajo con electricidad, donde se habla de desenergizar, donde se habla de aislar, pero por nuestras características operativas no podemos aplicar estas medidas de prevención. Por esta razón, vamos a ser bastante específicos en decir cuáles son las medidas de prevención y control para nuestra operación. Una de las medidas de control, y la más importante, es mantener las distancias de seguridad. Y las distancias de seguridad se dividen en 3 fundamentales. Una, que es la distancia de seguridad entre líneas. ¿A qué me refiero con la distancia de seguridad entre líneas? Es la distancia que nuestras redes de telecomunicaciones o de telemática, en el momento de ser instaladas, deben conservar frente a una red de media, alta o baja tensión. Es clave y fundamental saber cuál es la distancia de seguridad entre líneas. La otra es la distancia de seguridad que deben tener las líneas nuestras con respecto a las edificaciones o las líneas energizadas con respecto a las edificaciones. Es clave y fundamental conocerlo, porque en algunas ocasiones, cuando nosotros desarrollamos un trabajo sobre una cubierta, las redes energizadas de media tensión no cumplen con estas distancias de seguridad de la edificación, ni de manera vertical ni de manera horizontal, con el agravante de que un colaborador nuestro o un compañero nuestro se puede subir a la cubierta y sobrepasar esas distancias o entrar a las distancias que ya están fallando o que no están cumpliendo. Las últimas distancias de seguridad son las distancias de operación de personas, es decir, cuál es la distancia que como persona, como colaborador, debo tener frente a una red energizada de media o de alta tensión. Ya hablamos de las distancias de seguridad de manera general y les mencioné que son 3 distancias claves y fundamentales. Las distancias de seguridad entre líneas, es decir, entre nuestras líneas de telecomunicaciones y líneas energizadas, las distancias de seguridad entre líneas energizadas y edificaciones, y las distancias de seguridad entre personas. Es clave y fundamental que las conozcamos. Cuando hablamos de distancias de seguridad entre líneas, cada uno de nosotros debe recurrir a revisar la norma técnica de la electrificadora de nuestra región donde estamos trabajando. En esta norma técnica, nuestro proveedor de infraestructura es claro y concreto y nos dice de manera específica a qué distancias de seguridad debemos instalar nuestras redes de telecomunicaciones. Además de esa información, está soportada en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI. Por esta razón los invito a que consulten y revisen con cada uno de los proveedores de infraestructura eléctrica y con la empresa electrificadora de cada región cuáles son estas normas y qué distancias de manera específica se encuentran establecidas.
Las segundas, que son las distancias de seguridad entre las líneas energizadas y la edificación, es clave que nosotros las conozcamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos usuarios comúnmente de cubiertas para hacer nuestras acometidas domiciliarias, o ascendemos o descendemos por postes mediante escaleras o pretales y nos encontramos en cercanía a estas líneas. Pero es fundamental que conozcamos cuáles son las distancias mínimas de seguridad que se han establecido. En una cubierta, la distancia de seguridad a una red energizada de media tensión o de alta tensión oscila entre 3.8 y 4 metros. Estoy refiriéndome a la distancia vertical entre la línea y la cubierta o el techo. Pero también hay una distancia horizontal. Esa distancia horizontal que les estoy mencionando hace referencia a 2.3 metros. 2.3 metros desde la parte más saliente de la edificación, ¿cierto?, a la línea energizada. Es fundamental conocer estas distancias de seguridad porque cuando como colaboradores ascendemos a una cubierta, podemos exponernos de manera inmediata a una muerte segura o a un accidente seguro si la red energizada no está cumpliendo con las distancias verticales o horizontales. La otra distancia de seguridad es la distancia entre personas y una línea. Nosotros, como colaboradores de la compañía, no somos colaboradores calificados para trabajos eléctricos. Y esto es un aspecto clave y fundamental. Solo los colaboradores de una compañía electrificadora son denominados como calificados y pueden sobrepasar la distancia de seguridad o la distancia de trabajo seguro. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas establece 3 distancias. Yo solamente les voy a hablar de una distancia, que es la nuestra, la distancia de trabajo seguro. Hay otras distancias que son distancias de trabajo restringido y distancias de trabajo riesgoso, solamente para personal calificado y técnicos electricistas que trabajen líneas vivas energizadas o trabajos en caliente o a línea viva. Nosotros no tenemos esa característica, por tal nuestras distancias de seguridad son mucho más exigentes. Las distancias de seguridad para trabajos a media tensión estamos hablando de 1.8 a 2 metros. Y las distancias de seguridad en otras redes como las de alta tensión llegan a 4 metros. Recuerden que les estoy hablando de distancias de la persona a la red energizada. Estoy teniendo en cuenta cuando hablamos que hay partes móviles. ¿A qué se refiere una parte móvil? Nosotros como personas estamos en continuo movimiento cuando trabajamos en una cubierta o cuando trabajamos en un poste. Seguramente cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que nuestra cabeza está a una distancia de seguridad y cumple con la distancia de seguridad de la red. Pero cuando empezamos a desarrollar nuestros trabajos, que empezamos a manipular herramientas, que empezamos a manipular cable, se empiezan a presentar estas partes móviles que son nuestro cuerpo. Y esas partes móviles hacen que la distancia de seguridad que nosotros habíamos previsto anteriormente se modifiquen y nos exponen a un riesgo inmediato. Nosotros no trabajamos con otros mecanismos de prevención, es decir, nosotros no trabajamos con guantes dieléctricos o nosotros no utilizamos puestas a tierra. Nuestro único mecanismo de prevención es el conocimiento y el manejo de las distancias de seguridad.